Bueno, y por último, pero por supuesto no menos importante, está el profesor Samuel Alberto Herrera Castiblanco con su proyecto Construcción Social del Conocimiento Creativo en algunas pequeñas organizaciones MIPYMES. Muy buenas tardes. Mi tema de investigación fue sobre este objeto, ¿sí? Un par de zapatos. Llegué a ese tema de investigación gracias a un programa de televisión que se pasó en Señal Colombia. Ese programa se llamaba Que el mundo lo sepa, y específicamente el capítulo Los zapatos soñados. Entonces había algo de tradición frente a este tipo de par de zapatos, sobre todo porque en la escuela de diseño industrial desde la década del 90 se había venido trabajando como preocupación y como tema de estudio la cadena productiva del cuero, calzado y la marroquinería. Entonces, de alguna manera, yo tenía alguna intuición en el sentido de que quería trabajar con un par de zapatos y quería trabajar también en el barrio Restrepo. Este par de zapatos es producido aquí en Bogotá, al sur de Bogotá, en el barrio Restrepo. Solamente hay una empresa, nosotros la denominamos una MIPYME, una pequeña organización productiva que produce este tipo de zapatos. Y más adelante, esta es otra imagen que quiero compartirla con ustedes antes de compartir un escrito de únicamente 2 hojas y media que tengo con ustedes, y sobre todo tiene que ver con el carácter de ese objeto que en apariencia tiene una connotación de trivialidad. Él o ella es Sasa Drac, y esto es tomado del muro de Facebook. Tuve oportunidad de entrevistarla, y que me contara mucho acerca del carácter de sus zapatos para drag queen. Los zapatos para drag queen, de una u otra forma, son una circunstancia que me posibilitó no solamente iniciar un trabajo en términos de investigación, sino que transformara en buena medida la manera como yo me aproximaba y construía y caracterizaba las relaciones frente a lo que podía conocer. Tenía también otra inquietud en el sentido de lo creativo, y la idea de lo creativo pues no la podía desagregar. Entonces, si ustedes integran lo creativo, lo integran directamente con los zapatos, algo tan trivial, y lo sitúan directamente en términos de la cadena productiva en el barrio Restrepo, de una u otra forma van a entender a lo que les estoy haciendo referencia. Tengo que ponerlos en advertencia, porque de una u otra manera, cuando hablo de la trivialidad de los zapatos, de una u otra forma, cuando yo inicié el trabajo pensaba validar el por qué los zapatos eran creativos, pero pensaba utilizar, sin saberlo, un tipo de abordaje en términos éticos. Es un abordaje en donde yo utilizo un marco de referencia y me aproximo a un contexto determinado. Entonces pensaba utilizar como referencia a Guilford, que de una u otra manera ha escrito bastante acerca de creatividad. Y él habla de los 3 aspectos relevantes para saber si algo es creativo o no es creativo. Y habla de la fluidez, habla de la flexibilidad y habla de la originalidad. Buena parte del trabajo que me dejó la investigación no tiene que ver tanto con el problema en términos de los zapatos, sino cómo yo me voy transformando
y de una u otra forma hago un abordaje más de tipo émico en el sentido de procurar comprender qué es lo que se entiende dentro de este contexto en términos de creatividad. O sea, no son mis argumentos, sino son los argumentos de la red de actores que encuentro al interior de esta MIPYME, lo que me interesa comprender. Y por último, obviamente, yo no puedo desarraigarme de lo que soy en términos de mi condición de diseñador industrial, en términos de docente aquí en la misma Facultad de Artes, cómo integro en buena medida este aprendizaje con la formalidad en la que yo fui educado, en la que fui formado. Entonces procedo a hacer la lectura de las 2 hojas y media que quiero compartir con ustedes. El primer contacto que tuve con Yara Aristizábal, emprendedora, comercializadora y productora de zapatos del barrio Restrepo, e hija de doña Teresa Hurtado, en ese primer encuentro me contaba lo siguiente: lo que pasa, entre comillas, es que mi mamá son cosas, y está leído tal como ha sido comentado, que a mí aún me faltan. Ella es muy pila para ver, entre comillas, el machete. Lo que te decía de ella era que ella sabía qué hacer, no era tan miedosa de pronto y había más fluidez económica. Por ejemplo, salió una suela nueva, pues compremos de una vez 100 pares y vamos a hacer una horma, vamos a hacer una inversión de hasta 5 millones de pesos. Esto es de una entrevista que se hizo en el año 2015 a Yara Aristizábal. Llevaba la idea de validar éticamente los planteamientos de Guilford cuando este habla de creatividad y a la vez los detalla en términos de fluidez, flexibilidad y originalidad. Pero la misma dinámica investigativa posibilitó una reconstrucción del abordaje y una comprensión completamente diferente acerca de lo creativo. Esta es una presentación a partir de las reflexiones derivadas de la investigación, construcción social del conocimiento creativo en algunas micro y pequeñas organizaciones productivas MIPYMES. Se discuten más bien algunos planteamientos que constituyen la creatividad. El abordaje posibilitó un discurso en torno a la creatividad situada como constructo social del conocimiento, constituyéndose en un ejercicio de reflexión a partir de las retóricas de 2 emprendedoras, muchas vendedoras, don José y los demás productores, y obviamente los drag queen, entre otros, y cómo utilizaban dichas retóricas para visibilizar su mundo. Nos habla en particular del estilo de las diversas jugadas paralógicas en términos de Lyotard, de diversos actores que componen la red sociocreativa, de su experiencia de mundo, de su condición humana y lo más importante, de la apariencia de los zapatos drag queen. Cuando se constituye como objeto de conocimiento, lo creativo, empiezan las dificultades, debido a lo polisémico y seguramente a la banalización del concepto. Cada persona o colectivo tendrá una traducción particular y por ende un tipo de representación acerca de lo creativo. Tradicionalmente la creatividad se relaciona a la genialidad individual de alguna persona iluminada o con los efectos de alguna epifanía, para lo cual han echado mano de algún método que brinde alternatividad en sus respuestas. Para esta investigación, la perspectiva de lo creativo no se refiere únicamente a las capacidades de ciertos individuos de develar verdades ocultas. Refleja que en un ambiente y objeto, producto señalado, se tejen una serie de relaciones, se potencian negociaciones en torno a la identidad, que involucran ciertos grados de inclusión a una red de diversos actores.
A partir de una mirada en el campo social, cultural, político y tecnológico, se puede comprender las lógicas de construcción del conocimiento y hechos creativos, sobre todo cuando se habla de descubrimiento, novedad, originalidad en la configuración de los productos diseñados al interior de esta MIPYME. Se utilizaron metodologías de orden cualitativo, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque tengo que decirlo públicamente, yo en mi vida había utilizado algún tipo de metodología de tipo cualitativo, y sobre todo en mi vida había hecho algún tipo de etnografía. Entonces, la comprensión, se utilizaron metodologías de orden cualitativo demarcando la comprensión de situación de la red de actores al interior de la MIPYME. Más bien de las MIPYMES, primero Calzado Yorban y Calzado Yara Aristizábal, por medio de un estudio de caso detallado con base en una etnografía acorde a los planteamientos de Hammersley y Atkinson. Entrevistas, registros de audio, y video, acompañamientos hicieron parte del conjunto de herramientas utilizadas para realizar el seguimiento del trabajo de campo. El abordaje permitió reconocer la naturaleza de cada pyme, pero al mismo tiempo el carácter sociocreativo de buena parte de la red de actores que la conformaban y que son mediados por los zapatos drag queen. El abordaje tuvo un enfoque, no tuvo un enfoque histórico ni filosófico, sino dependiente de los diversos repertorios construidos a partir del estudio de caso. Lo empírico de la etnografía condiciona que no se pudieran anticipar todos los aspectos, aceptando de entrada que existen algunos grados de incertidumbre sobre los cuales el mismo proceso etnográfico puede arrojar luces. En la línea de Taylor y Bogdan se consolida la construcción del trabajo a partir de un enfoque de tipo émico, primordialmente, sin descartar en algunos aspectos el tipo reflexivo y o crítico, el uso del enfoque ético soportado a través de fuentes bibliográficas y otros marcos desarrollados. De acuerdo, dice Taylor y Bogdan, de acuerdo con el enfoque émico, la conducta social debe examinarse en los términos de las categorías de significados, conceptos, tipologías de las personas que se han de estudiar. En el mismo sentido, Buber concibe cómo los actores no siguen reglas, las actualizan y al hacerlo interpretan la realidad social y crean contextos en los cuales los hechos cobran sentidos. Apoyarse en este tipo de proceder metodológico posibilitó caracterizar lo creativo a partir de lo performativo, del actuar de diversos actores de la red sociocreativa. El estudio de la creatividad como objeto de conocimiento posibilitó determinar la naturaleza del criterio de performatividad en la creatividad, el gesto de uso, el desempeño de la tarea, la teatralidad, son algunos de los aspectos que se han logrado considerar desde lo performativo. Pero además se aproximaron y se ampliaron los siguientes aspectos en términos de lo creativo, la demarcación de lo creativo y la situación, el criterio de contingencia del conocimiento creativo situado, el conocimiento creativo como constructo social y por último reflexiones en términos de las redes de negociación. Ya por último, también posibilitó establecer unas unidades temáticas. La primera unidad temática tiene que ver con las, así se denominaron, las crisis creativas, y dentro de las crisis creativas al interior de esta MIPYME, tener en cuenta las crisis como estilo de vida, aspectos muy particulares de doña Teresa y Yara Aristizábal, llegamos para quedarnos, la importancia de saber a dónde se llega, unas veces uno tiene que equivocarse para aprender, las crisis como situación de orden y ante la crisis fortaleza y constancia. Otra unidad temática tenía que ver con la creatividad entre el oficio y la maestría. Este fue desarrollado a partir del trabajo del artesano don José
el oficio como gusto, el oficio como responsabilidad, el oficio como autoridad, del oficio a la maestría. La siguiente unidad temática, la creatividad performativa, que tiene que ver directamente con Sasa Drag, entre lo público y lo privado, llamar la atención en términos de lo sencillo pero exagerado, los zapatos evocadores, los zapatos que provocan y los zapatos que convocan. Y por último, la última unidad en la cual se discuten lo que quieren ser los zapatos en términos de los intereses del drag frente a lo que pueden ser los zapatos en términos de lo que puede ofertar el productor. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Patricia. Yo simplemente quisiera comentar que este espacio o más bien esta maratón, que por ejemplo Miguel estaba todo el tiempo un poco afanado, que no me estoy pasando, de alguna manera sí es un poco una maratón, pero que nos permite poder ver la diversidad, porque si entramos cada uno en el tema de cada uno, pues nos volvemos a que solamente está quien le interesa la ópera, va a ver la ópera, quien le interesa las MIPYMES, va a ver las MIPYMES, quien le interesa los distintos temas que se han trabajado, se vuelve y se fragmenta todo. Entonces, el interés justo de hacer, de exigirles casi tratar de ser lo más concretos posibles, busca, y en las siguientes mesas que también queremos que obviamente nos acompañen, dar esa mirada, dar ese panorama. De otra manera, nunca tenemos espacios, porque siempre todos estamos muy ocupados, siempre hay muchas actividades. Entonces, esta era una primera manera de vernos, de tratar de saber qué es todas las cosas que hacemos y de superar no, con esto no lo superamos, pero vamos un poco en esa idea de conocernos, de reencontrarnos un poco como el evento del otro día pasado, y saber qué es lo que hacemos, y en ese saber qué es lo que hacemos, poder encontrar esos lazos que nos ayuden a tender puentes y a generar de pronto, aunque ya lo vimos, que muchos de los trabajos, sin proponérselo, llegan necesariamente a apoyarse en otras disciplinas. Casi no hemos visto algo que solamente se apoyó en su disciplina y en su propia disciplina se explicó el mundo, no, casi siempre los proyectos estuvieron, pues obviamente que casi uno diría el caso más extremo por sí mismo es el de la ópera, ¿no? Porque mezcla tantas escuelas, las maestrías y todo, pero en todos los proyectos del profesor José Javier, con la medicina, todo eso que ha surgido por la necesidad propia de la investigación, pero que si le damos más espacio a ese interactuar y comunicarnos, pues es posible que eso se siga afianzando todavía más y nos permita pues tener una comprensión del mundo un poco más amplia, entender un poco qué es lo que hacen los otros y pues sí, sobre todo generar respuestas más sólidas a los problemas y a las preguntas que nos hacemos. Entonces, pues sí, por una parte lamentablemente nos tocó suspender lo de mañana, dándole prioridad un poco a todo este tema de la marcha. Y esperamos entonces retomar, ya les enviaremos por correos las 2 mesas que nos faltan, más la mesa final y el evento de cierre el próximo miércoles. Muchísimas gracias.